Con esta agenda vamos a empezar ahora. Solo les quiero recordar que hay, perdón, creo que alguien tiene abierto un micrófono y está escuchándose. Vamos a recordar algunas indicaciones. Les recordamos que hay servicio de traducción simultánea de español a inglés y también de inglés a español. Y lo pueden encontrar en la barra de la herramienta de Zoom que está abajo, donde hay una pelotita como un mundo. Ahí pueden activar el idioma en que quieren escuchar las ponencias que estamos teniendo. También les recordamos que esto es una conversación, que sus preguntas y comentarios son muy importantes para nosotros y por eso dedicamos un espacio al final, después de que las presentaciones terminan, para poder abrir esta conversación con sus comentarios o sus participaciones. Hay dos mecanismos. Si usted quiere participar usando el micrófono, incorporándose a viva voz a esta conversación, puede levantar la mano activando la herramienta en la cajita de chat y así le iremos asignando a cada uno la herramienta de que también van a encontrar en la y por esa vía, como usted lo... En ambos casos, por favor, que se identifiquen y representan alguna institución donde nos escriben para participación. Es más por el momento. Vamos a empezar ya esta sesión a dar la palabra a Jairo Acuña. Jairo, adelante. Hola, Elmer y colegas, buenas tardes. Georgiana, buenas tardes. Marcela y Rosana, un gusto acompañarlos hoy. Por suerte, hay una mejor convivencia ciudadana en mi apartamento y hoy sí lo voy a poder acompañar en la discusión. Pero esto es parte de la nueva normalidad, la nueva realidad que nos tenemos que también adaptar a estas condiciones de la modalidad de trabajo en casa. El día de hoy me complace muchísimo que nos enfoquemos en un apoyo que le ha dado el proyecto Infosegura a El Salvador y en particular al Ministerio de Educación sobre el sistema de alerta de violencia en educación. En las sesiones anteriores de Dataacción, tanto en la primera temporada como en esta segunda temporada, hemos venido hablando de seguridad ciudadana desde el enfoque de diferentes ámbitos. Hemos hablado de los temas de género, hemos hablado de los temas de juventud y hoy vamos a enfocarnos en el área temática de educación y una innovación bastante particular. La semana pasada conocimos el caso de los centros cívicos de Costa Rica y un estudio sobre juventudes expuestas a violencia en el norte de Centroamérica. En ese estudio se indicaba que los factores de protección en el ámbito escolar, como el apego a un docente o a una docente o la asistencia a un centro escolar que promueve la resolución pacífica de los conflictos, se relaciona con una disminución de alrededor de un 16% de probabilidades que una persona joven tiene de desarrollar conductas violentas. Esto demuestra la importancia de la calidad de la educación y de la accesibilidad en los momentos actuales a el sistema educativo. También sabemos que las jóvenes y los jóvenes que hicieron referencia a la presencia de factores de protección en la escuela y en la familia, como lo estaba mencionando anteriormente, el apego a un docente o a una docente, la participación en actividades sociales y académicas, o el hecho de vivir con el padre o la madre, por ejemplo, presentaron elevados niveles de resiliencia y menos probabilidades de desarrollar comportamientos delictivos o no civiles. Eso demuestra un poco la importancia de atender los temas de violencia y de seguridad dentro del sistema educativo. Entonces, hoy conoceremos una innovación, una perla que ha venido implementando la Oficina de El Salvador, llamada el Sistema de Alerta de Violencia en Educación, o SALVE. Es una herramienta innovadora que permite realizar aportes de los principales hechos de violencia que afectan a la comunidad educativa, como son los homicidios, los suicidios, los acosos, los bullings, que son tan presentes en los centros escolares, violaciones sexuales, amenazas, extorsiones
etcétera, en las escuelas o sus cercanías, ¿no? Porque es importante también entender el entorno, el contexto de la inseguridad o la violencia. Se trata de una de las herramientas de alerta temprana que son resultado del trabajo conjunto de Infosegura con la Oficina de País en El Salvador y las instituciones para fortalecer las capacidades para la gestión de información con la finalidad de generar estas políticas públicas basadas en evidencia. El sistema produce datos, el sistema produce evidencia que le permite al Ministerio de Educación y le permite a la comunidad tomar decisiones. Herramientas como estas recogen información de diferentes fuentes, además del servicio a la comunidad educativa, abren la posibilidad de recoger información sobre conflictividad o incluso sobre delitos que probablemente se pierden o quedan invisibilizadas o quedan subregistradas, o peor aún, las personas que las sufren no tienen la posibilidad de tener una respuesta. Es decir, la violencia queda inmune, el delito queda sin una resolución de justicia. Estos hechos tienen un impacto en la vida de las personas y eso es uno de los enfoques principales del PNUD, el desarrollo centrado en el ser humano. Impacta la calidad en la educación, probablemente es un factor que empuja a desertar la educación, a emprender la migración como una opción trágica, no como una decisión, y también impacta la falta de confianza o la poca confianza que los ciudadanos comienzan a desarrollar desde temprana edad sobre las instituciones del Estado, sobre las instituciones que proveen servicios públicos. En ese sentido, avanzar con intervenciones multidimensionales y basadas en los datos y en la evidencia que se puede recolectar de manera objetiva y de manera rigurosa, abre oportunidades para que el talento de los jóvenes se maximice y se maximicen las oportunidades de proveer soluciones que buscan alcanzar sociedades justas, pacíficas e inclusivas sin dejar a nadie atrás. Así que de parte mía, para mí es un honor abrir la sesión de hoy, no solamente porque nos acompaña Georgiana, sino porque realmente apoyo que se le da al Ministerio de Educación para nosotros es un ejemplo que merece discusión, que merece visibilización y que merece nuestra atención para tratar de ir encontrando esas innovaciones que necesitamos en las respuestas a los sistemas de salud. Y vuelvo a repetir, dentro del proyecto Infosegura, este proyecto Salve es una de las perlas que se desarrollan en apoyo a las instituciones nacionales, y en este caso en El Salvador. Así que muchísimas gracias y le agradezco a Rosana también por su disponibilidad de acompañarnos hoy y explicarnos cómo funciona en la práctica el sistema. Muchas gracias, Elmer y Marcelo. Muchas gracias, Jairo, por tus palabras. No sé si todavía mi audio se oye entrecortado, pero voy a hablar poco de ahora en adelante por si persiste el problema. Y solo quiero darle la bienvenida a Georgiana Braga Oliar, que es la representante residente del PNUD en El Salvador. Bienvenida, Georgiana. Gracias por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias, Elmer. Gracias, Jairo. Gracias, colegas y todos que nos están escuchando. Es un placer, de verdad, compartir este espacio virtual aquí. Espero encontrar todos con bastante salud en esta situación tan compleja que estamos a vivir. Quería también agradecer al Centro Regional del PNUD por darnos esta oportunidad de presentar la experiencia del Ministerio de Educación aquí en la implementación de Salve. Como ustedes han visto, es el sistema de alerta de violencia en educación. El sistema fue lanzado hace un año con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Educación y las entidades de seguridad y justicia, especialmente la Policía Nacional Civil, para brindar una respuesta rápida, articulada, efectiva a los hechos de violencia en la comunidad educativa. Este sistema fue desarrollado con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y también la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, USAID, en el marco aquí de Infosegura.
Amartya Sen, el premio Nobel de Economía indio, afirmó una vez que el desarrollo, y tiene toda una teoría sobre el desarrollo de un país que está íntimamente conectado a la capacidad de los individuos a desarrollar sus propias capacidades. Pero ¿cómo pueden desarrollar sus propias capacidades si no tienen seguridad? Por lo tanto, seguridad es la condición primordial para que los y las estudiantes desarrollen su potencial y sus capacidades, así como también lograr sus propias aspiraciones, sus sueños. También es fundamental que los docentes y las docentes compartan sus conocimientos en un entorno libre de violencia. Por lo tanto, es crucial tener este espacio que sea libre y que sea un espacio donde las personas se sientan seguras. También es crucial que las familias tengan la certeza que envían sus hijos y hijas a una escuela libre de violencia. Entonces, Jairo, para tener ahí tu palabra de perla, aquí queríamos que no solamente sea una perla, pero hacer los collares, porque tenemos que conectar las comunidades con el sistema. Y esto es de verdad, yo creo que la parte principal de Infosegura es poder tener esta conexión entre las entidades de justicia, el Ministerio de Educación y también la comunidad. Durante los últimos 4 años tuvimos ahí los homicidios y los delitos que han experimentado una tendencia sostenida de reducción en el país, que hizo mucho más evidente a partir del 2019, cuando los niveles de reducción fueron históricos. Esto nos llena de verdad de satisfacción y de esperanza. Y esperamos que esto se mantenga. Y de mantenerse esta tendencia, vamos a tener la tasa más baja de homicidios en la última década. Son muy buenas noticias. Sin embargo, con toda la tendencia, como tuvimos ahora también la pandemia y el encierro, hemos visto un incremento de la violencia, principalmente la violencia familiar, intrafamiliar. Por esto tenemos que mantener ahí vigilantes debido a la alta vulnerabilidad a la que están expuestos ciertos grupos, entre ellos las niñas, los niños, los jóvenes, las mujeres. Las niñas experimentan niveles elevados de violencia sexual al 14%. Los perpetradores a menudo son personas conocidas de la víctima, sufren violencia en su propia casa. La tasa de homicidios de jóvenes entre 15 y 29 años de edad en 2020 fue 26% más elevada que la tasa nacional. Entonces, los jóvenes están expuestos más a la violencia que la mayoría de las personas en general. Entonces, es una epidemia de violencia entre los jóvenes. Estas condiciones son sí condiciones preexistentes de vulnerabilidad y se han visto profundizadas por la pandemia. La pandemia nos ha traído nuevos desafíos para la comunidad educativa. El cuerpo docente, el cuerpo estudiantil se han desplazado a sus hogares y estas dinámicas de relación se han transformado. Por ejemplo, se incrementaron los hechos de violencia en el ámbito familiar, como yo mencionaba. Entre marzo y abril aumentaron el número de llamadas al sistema de emergencias 911 y a las detenciones por conflictos interpersonales. Hubo 36% más de llamadas por problemas familiares, 22% más por violencia intrafamiliar en adultos y 22% más por violencia intrafamiliar contra la niñez y la adolescencia. Bueno, a través de Salvi, el Ministerio de Educación estableció entonces esta comunicación directa y muy importante, confidencial, con los miembros de la comunidad escolar para atender de manera inmediata avisos de hechos de violencia durante este contexto particular de pandemia. En el Salve, quisimos hacer el Salve como un sistema innovador. Y este sistema, por su innovación, se ha adaptado entonces a responder los nuevos desafíos de desarrollo y seguir articulando los esfuerzos de la comunidad educativa para brindar una respuesta más eficaz a las situaciones de violencia y ahora en la pandemia también gestionar otros de los desafíos
como la puesta en marcha de clases no presenciales. Al mismo tiempo, se sigue fortaleciendo la coordinación interinstitucional entre las entidades del sector educativo y del sector de seguridad y justicia. En este periodo, Salve ha recibido muchos avisos que han permitido obtener evidencia y que será también muy relevante para conocer las características de la situación actual que se están enfrentando docentes y alumnado, de manera que se puedan brindar respuestas específicas. En este contexto, la tecnología es clave para avanzar en el bienestar de la comunidad educativa en todas sus dimensiones. Por ello, como PNUD, también estamos brindando apoyo al Ministerio para facilitar a los estudiantes el acceso a la tecnología y, por ende, el acceso a la educación a distancia. Para nosotros es fundamental que los estudiantes sigan y puedan seguir su educación y tengan este espacio libre de violencia. Hoy el Ministerio compartirá su experiencia, logros y desafíos, así como las evidencias generadas a partir de Salve. Muchas gracias, Rosana Pérez, por participar con nosotros hoy. Agradezco muchísimo la confianza del Ministerio de Educación que nos ha permitido acompañar este tipo de iniciativas, y también agradezco el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que nos ha acompañado en esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Georgiana. Vamos a dar continuidad al programa y estamos teniendo reportes de que se sigue oyendo cortado el audio por ratos. Por favor, téngannos paciencia y síganos notificando. Estamos tratando de ver cuál es el problema. Creemos que es la conexión a internet. Pero si el problema se hace muy grave, por favor avísennos para hacer una pausa y poder resolver si es que se hace ilegible la ponencia. Esperamos que todo se vaya solucionando. Gracias por la paciencia y por sus reportes. Vamos a dar continuidad al programa escuchando a Rosana Pérez de la Oficina de Información y Respuesta del Ministerio de Educación de El Salvador, quien hará la presentación de la herramienta y del sistema que es el que nos tiene ahora convocados. Bienvenida, Rosana, y adelante. Buenas tardes a todos y todas. Gracias y disculpas por los problemas técnicos. Espero que me escuchen. Tengo el privilegio de compartir con ustedes, ¿verdad?, la experiencia que hemos tenido en El Salvador sobre la implementación del sistema de alerta de violencia en educación, ¿verdad? Déjenme compartirles que este es un mecanismo de comunicación efectivo que se ha dado entre la comunidad educativa y el Ministerio de Educación, ¿verdad? Esto facilita que los estudiantes, padres, madres de familia, docentes, directores de centros educativos nos hagan del conocimiento de hechos de violencia o hechos que vulneren derechos en la comunidad educativa. ¿Cuál es la importancia de Salve, verdad? Porque siempre han habido, digamos, hechos de violencia anteriormente, pero nunca se visualizaba como ahora a través de este sistema. En el ministerio posiblemente nos enterábamos antes de un hecho de violencia por medio de las noticias o por medio de una persona que se enteraba y nos comentaba. La diferencia ahora es que de primera mano o en tiempo real tenemos información, digamos, de las personas afectadas o del director o profesor, digamos, que nos hace el conocimiento de la situación que está sucediendo en el centro educativo. Por tanto, en que nosotros hacemos la respuesta y la intervención se vuelve oportuna. Creo que eso es fundamental, esa es la gran diferencia, ¿verdad? Que ahora Salve nos permite esa comunicación y también nos ha generado crear confianza en la comunidad. Ustedes saben, Salve se lanzó el año pasado, a finales de agosto, ¿verdad? Comenzamos con la captación de los hechos de violencia en septiembre, continuamos septiembre, octubre, antes de la pandemia, y efectivamente comenzamos a recibir, digamos,
llamadas o visitas, correos, WhatsApp de familias, padres o docentes, ¿verdad?, que nos hacían de conocimiento de algún hecho. Lo interesante fue, digamos, también a partir de la pandemia, ¿verdad?, porque pudimos haber pensado, bueno, la escuela está cerrada, los docentes están en sus casas y Salve se va a quedar tranquilo, ¿verdad? Pero no fue así. Ustedes saben que al abrir un mecanismo de comunicación hacia la comunidad educativa, Salve fue una oportunidad para que la comunidad se contactara con nosotros. Es importante decirles que de marzo a septiembre hemos atendido más de 20,000 personas que están acercadas a nosotros, ya sea que nos hagan el conocimiento de algún hecho o alguna consulta o que quieren ayuda de tareas. Quiere decir que Salve se convirtió en una oportunidad de comunicación directa entre la comunidad y nosotros. O sea, fue una herramienta valiosa porque no paramos de trabajar. Salve se convirtió en el mecanismo de comunicación las 24 horas y los 7 días a la semana, porque también convertimos este sistema en un call center con horario ininterrumpido. Entonces, en esa medida, puedo compartir y nos sentimos muy orgullosos y orgullosas, ¿verdad?, de que en medio de una situación como una pandemia estábamos de alguna manera, digamos, respondiendo a la comunidad educativa, ¿verdad? Y no solo respondiéndolo, sino también gestionando la intervención con los actores, ¿verdad? Que eso es importante y si me pueden pasar la siguiente lámina, que es importante también que se los haga saber, ¿verdad? ¿Quiénes participamos, digamos, en esta intervención cuando conocemos un hecho de violencia? ¿Verdad? Es importante decirles que cuando el ministerio conoce, ¿verdad?, de alguna situación, o la madre de familia, o un docente, o nos escribieron, se analiza el hecho mismo, se contactan las autoridades locales que tenemos en los 14 departamentos del país, ¿verdad? Coordinamos a través de la Dirección Nacional de Prevención, que tiene una gerencia que coordina con la Policía Nacional Civil también la intervención si hay un delito, ¿verdad? Y esto nos permite como un accionar conjunto, ¿verdad? Si identificamos además que la familia necesita un apoyo psicológico, necesita asesoría legal, contamos en el ministerio también con las consejerías escolares que vino a fortalecer, ¿verdad?, también el sistema como tal. Porque Salve nos visibilizó el tema de violencia, pero teníamos que buscar estrategias para poder responder, digamos, como corresponde, ¿verdad? No era suficiente quedarnos como conocedores de un delito y que el agresor, digamos, llegara a la cárcel, sino que teníamos que ocuparnos también como ministerio de la intervención siguiente. ¿Y a qué me refiero con esto? Quiero ponerles un ejemplo que sucedió este año. Conocimos el hecho de un director de un centro educativo que estaba abusando sexualmente de algunos estudiantes. Esta información nos llegó a través de una persona que laboraba en el centro educativo. Ella se acercó de manera presencial al Ministerio de Educación y por supuesto nosotros garantizamos siempre la confidencialidad, ¿verdad? Porque ese es un principio básico para nosotros. Y ella nos compartió los hechos. Nosotros articulamos en ese momento con la gerencia de agentes seguros escolares para la activación con la Policía Nacional Civil. Nos contactamos también con el director departamental de educación del departamento correspondiente. Él verificó los hechos en la institución educativa, ¿verdad? Luego, la policía realizó la captura. Quiero decirles que el director continuó preso. Luego, gestionamos la intervención de la consejería escolar, que también tuvo que intervenir, trabajar con la comunidad educativa, porque luego del hecho de la captura había que conversar con las familias, con los estudiantes, con la comunidad en general, ¿verdad? Entonces, esto es como un ejemplo claro de la articulación que se está realizando cuando por medio de Salve nosotros conocemos hechos de violencia. ¿Verdad? Quiero decirles que eso nos ha permitido
sido, ¿verdad?, como un gran resultado, ¿verdad?, visibilizar el tema de violencia escolar. Como les decía antes, ha ocurrido, ¿verdad?, porque en la cantidad de quejas que posiblemente antes recibíamos, estaba como allí guardadito los casos, no se visibilizaba tanto como ahora, ¿verdad? Salve, uno sabe que es el caso de violencia escolar y el trato que le damos, ¿verdad? Porque el equipo que capta la queja o el hecho o la denuncia también es un equipo profesional que está al servicio de la familia, de la comunidad educativa, ¿verdad? Eso es importante. No solo visibilizó, sino que también nos obligó como ministerio a buscar las herramientas y fortalecer los equipos a nivel central, ¿verdad?, para poder enfrentar esta situación. Otro logro importante para nosotros es que, como les decía, contamos con información en tiempo real, ¿verdad? La articulación que de alguna manera se las puse en el ejemplo que coloqué con este director que todavía continúa preso, ¿verdad? Si me pueden hacer el favor de pasar la siguiente lámina. Lo otro que nos obligó también, ¿verdad? Ven cómo Salve nos ha obligado, ¿verdad?, de alguna manera, de manera positiva, a ocuparnos de manera distinta, ¿verdad? Tuvimos que elaborar un protocolo que estamos pronto a autorizarlo ya, ¿verdad? Y que nos va a facilitar la intervención tanto en el nivel central como en nuestros equipos en los 14 departamentos del país, ¿verdad? Ya les comenté también la creación de las consejerías escolares que se convierte en una estrategia de intervención oportuna, ¿verdad?, con todos los casos de violencia en educación que estamos conociendo. Creo que esto es como el plus, ¿verdad?, para poder tratar a las familias, ¿verdad? Ustedes saben que un estudiante que ha sido vulnerado sus derechos o se va de la escuela, abandona la escuela, o hay deserción escolar, ¿verdad? Ustedes saben que con esto la familia empieza a sentirse tratada de manera distinta cuando nosotros como ministerio nos ocupamos de asesorarle y acompañarle desde que conocemos el hecho hasta que llega, digamos, a continuar si el niño quiere o la niña quiere cambiar de escuela. Nosotros como ministerio nos ocupamos de que se sienta cómodo en otra escuela o, ¿verdad?, apoyamos de diferentes maneras a la familia. Creo que es importante que ustedes lo conozcan, ¿verdad? Decirles que esto nos ha obligado, como les digo, no sé si es la palabra correcta, pero sí nos ha hecho que nosotros nos veamos los hechos de violencia y los tratemos de otra manera, ¿verdad? Que nos ocupemos con mayor premura, que atendamos con calidez a esta familia, decirles que en el nivel central tenemos hasta una sala especial, ¿verdad?, para atender los casos como estos, ¿verdad? Porque no podemos estar atendiendo una familia que ha sido afectada en un lugar que no sea como el más idóneo, ¿verdad? Todo esto de Salve nos ha hecho que nos ocupemos de manera distinta del trato que tenemos que hacer. Así que esto es como quizás en general lo que yo les puedo compartir y que quisiera que viéramos el video que Pongamos fin al abuso físico o verbal, al bullying, al ciberacoso y a cualquier tipo de violencia en la comunidad educativa. Si eres director o docente de un centro educativo, sé tú quien haga la diferencia. Informa sobre estos casos a través del sistema de alerta de violencia en educación Salve, descargando la aplicación para dispositivos Android. También puedes hacerlo llamando al 2592-2009, por WhatsApp al 6008-3286 o por correo a salve@minet.gov.sb. Todas las alertas son confidenciales. Unámonos contra la violencia en la comunidad educativa. Ministerio de Educación. Creo que este video nos resume, ¿verdad?, lo que hemos conversado, los diferentes canales que la comunidad ahora cuenta para poder compartirnos, ¿verdad?, su situación, ¿verdad?, lo que ha conocido, ¿verdad?, y facilita, ¿verdad?, la información, el canal de comunicación, hacia el Ministerio de Educación, ¿verdad? Creo que esto es muy acertado, contar con un sistema de alerta, ¿verdad?, temprana,
porque así en esa medida se mueve la estructura del Ministerio de Educación para el acompañamiento, para la intervención que se tenga que hacer con los actores locales y hasta con las instancias sancionadoras o que tienen que tratar el delito. Entonces, esto es muy oportuno, es un sistema que nos ha permitido actuar de manera distinta y actuar de forma muy pertinente cuando se tratan de hechos de violencia. No sé si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Quedo a la disposición de ustedes, ¿verdad? Y les gusto nuevamente compartirles esta experiencia que cada día aprendemos más. Muchas gracias, Rosana, y al Ministerio de Educación por esta presentación. También les agradecemos a todos la paciencia por aguantarnos ahora estos problemillas técnicos, pero bueno, como decía Jairo, son parte de estas dinámicas virtuales en las que no todo está en manos de los que organizamos esto, solo el sufrimiento. Pero estamos respirando y esperamos que la información esté llegando de la manera más efectiva. Y ahora vamos a entrar en esta parte de las preguntas y comentarios. Veo que ya hay unas preguntas bastante interesantes en preguntas y respuestas. Si las personas que están haciendo ahí quieren levantar la mano para que les demos micrófono y puedan hacer sus preguntas, pueden hacerlo con gusto, y si no, le damos lectura a la pregunta. Las personas que han dejado su pregunta por escrito pueden levantar la mano, y si no la levanta, pues yo leo con todo gusto las preguntas que se están planteando. Para darles tiempo, vamos a darle la palabra a Oscar Delgado, de Costa Rica. Bienvenido, Oscar. Vamos a tu pregunta. Gracias, buenos días, ¿cómo están? ¿Me oyen bien, sí? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Un gusto, una felicitación a la gente que ha participado de este sistema en El Salvador. Yo tengo dos preguntas, creo que no me quedaron claras. Más bien, una no me quedó clara y tengo otra pregunta con respecto a la alerta temprana. Con respecto a la denuncia la hacen los maestros o pueden también ser los padres de familia, pueden ser incluso los mismos estudiantes los que hagan la denuncia. Esa es la primera pregunta, si hay alguna restricción con respecto a quién hace la pregunta. Y la segunda pregunta es con respecto al seguimiento de los casos. En medida de que, por supuesto, si estamos hablando de chicos y chicas, personas menores de edad, en muchos casos, hay que salvaguardar un poco su integridad, las medidas de revictimización y etcétera, ¿no? Y entonces quisiera saber qué seguimiento se le da o si hay en el sistema planteado algún tipo de seguimiento con respecto a los casos que se vayan a judicializar o que se vayan a ir a instancias policiales. De nuevo, mi felicitación y muchísimas gracias. Gracias, Oscar. Hay dos preguntas más. Bueno, hay dos personas. Hay una persona que tiene dos preguntas. Voy a darles lectura porque no levantaron la mano. Entonces, asumimos que prefieren que les demos lectura. Tatiana Escalante tiene dos preguntas. Una dice, ¿qué papel juegan los comités municipales de prevención de la violencia en este contexto y la coordinación del programa con las municipalidades? Tatiana también pregunta que quién maneja las estadísticas y a quién se le muestran los resultados. Esto para efectos de creación de políticas, programas y proyectos. También pregunta si esos resultados son públicos. Estas son dos preguntas de Tatiana Escalante. Luego una pregunta similar de un espectador anónimo que no dice el nombre, pero dice, ¿cómo funciona este mecanismo con educación a distancia durante la pandemia? Una pregunta bastante interesante. ¿Canaliza hechos de violencia en casa? Pregunta. Y una pregunta más de Ova Lapuente, que pregunta, ¿cuál es la perspectiva a futuro de Salve? ¿Han pensado ampliarlo a otros ámbitos, temas o similares?
Ahí tenemos una batería interesantísima de preguntas. Así es que les damos voz para dar respuesta a estos. Con respecto a las dos primeras preguntas, que decían quién podía denunciar, ¿verdad? En este caso puede denunciar o hacernos del conocimiento de los avisos o denuncias los padres de familia, madres de familia, un docente, un director, un estudiante, ¿verdad? Todos ellos pueden hacer la denuncia, ¿verdad? Con respecto al seguimiento del caso, ¿verdad? Cuando compartía de alguna manera cómo coordinamos, digamos, la intervención de los hechos de violencia, mencioné las consejerías escolares, ¿verdad? La consejería escolar está conformada por un equipo de abogadas y un equipo de psicólogas que acompañan a la familia, ¿verdad? Digamos, acompañamiento hasta si van a colocar una denuncia ante la Junta de la Carrera Docente, hasta la Fiscalía, de manera de que la familia, digamos, no se sienta como el ministerio conoció y me dijo que fuera a la Fiscalía, ¿verdad? Y allá voy a poner yo la denuncia. No, es la abogada del Ministerio de Educación, de la consejería propiamente, que acompaña a la familia hasta que hay una resolución final, ¿verdad? Ya sea sancionatorio o no, ¿verdad? A un hecho que se haya denunciado. O sea, el seguimiento inicia desde la captación y el seguimiento y el cierre del caso. Hay un sistema, digamos, en la oficina de atención ciudadana en la que yo laboro, ¿verdad? Que nosotros registramos desde que ingresa un hecho hasta el cierre final, ¿verdad? Ahí contestaba la otra pregunta que hacía alguien más, ¿verdad? La siguiente pregunta decía qué papel juegan los comités, creo yo, de las alcaldías o municipales. Por el momento nosotros no coordinamos, por el momento, ¿verdad? Acuérdense que es un sistema que está pues bastante nuevo, ¿verdad? Todavía no llegamos a las municipalidades, tenemos nada más con los directores departamentales de educación, que hay uno por cada departamento del país. ¿Quién maneja las estadísticas? Es la Oficina de Atención Ciudadana, ¿verdad? Que genera, digamos, los hechos que vamos recibiendo y son informes que se van remitiendo a los titulares y a la Dirección Nacional de Prevención para que puedan, digamos, tomar decisiones, ¿verdad? Eso ya es nosotros generamos la información y se remiten a ellos. Tenemos a veces solicitudes de información a través del oficial de información sobre los datos estadísticos que algún ciudadano requiera y también se da por este medio. Se puede hacer públicas los datos estadísticos, ¿verdad? Estas son las preguntas que yo copié, no sé si se me quedó algo otra por ahí. ¿Cómo funciona lo de distancia? Parece que preguntaban, pero ¿cómo era el mecanismo de distancia? Según como yo lo comprendo, ¿verdad? Si se refiere en el tema de la pandemia, los estudiantes se abocaban a nosotros porque eso fue lo novedoso y quizás no lo compartí en la primera parte. Cuando Salve nació a partir de septiembre de 2019, quienes más nos buscaban, digamos, los canales que ya anteriormente eran las madres de familia, los directores, los docentes. Pero ¿cuál fue lo nuevo a partir de la pandemia? Recordemos que los estudiantes son los que ahora están estudiando o desde casa y tienen acceso a, digamos, a un teléfono o a una computadora. Entonces ahora también son los estudiantes quienes nos colocan, digamos, algún hecho o alguna situación que están viviendo, ¿verdad? Ya sea porque a veces hasta solicitan hasta asistencia psicológica también por la presión de las tareas y de toda esa situación. O sea, ahora ya lo novedoso de eso es el estudiante que antes estaba como, digamos, no era el que nos buscaba, ahora se convierte también en un número alto quienes nos están buscando a través de Salve, ¿verdad? Esa es la pregunta que yo posté, no sé si se me quedó algo otra por ahí. Susana, había una respecto a esa última donde consultaban si se podían canalizar hechos de violencia en casa a través de Salve. Con el Ministerio de Educación, ¿verdad? Si se trata de un estudiante, ¿verdad? Que conocemos que hay una situación de alguna vulneración en casa, coordinamos con las instancias competentes, ¿verdad? Y esto puede ser el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, podemos articular con la gerencia nuestra de ambiente seguro escolar
para que ellos también puedan intervenir en este caso, ¿verdad? No es que nos hacemos de ojo pacho y no vemos nada, ¿verdad? Sino que podemos derivar a las instancias competentes, ¿verdad? Exacto. Gracias a también que de ampliar a otros temas similares, si está en los planes de la oficina local hacer esa ampliación o de incorporar otra evaluación. Responder. Elmer, no, yo escuché muy cortado. ¿Sí puede repetir? Había activa para sistemas de alerta temprana similares para ampliarlos a otros ámbitos, a otros temas o a otros temas dentro de la programación. Por ahora nos gustaría es seguir, como yo mencionaba, el collar todavía en el ámbito de educación. Todavía tenemos bastante que hacer dentro y apoyar al Ministerio de Educación todavía en terminar de afinar a Salve dentro del Ministerio para después pensar en algo y algún tema más allá de educación. Perfecto, Georgiana. Hay una mano levantada de Jacqueline Rivas. Le podemos dar micrófono a Jacqueline para que pueda hacer su pregunta. Si ya puedes activar. Jacqueline, bienvenida. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Jacqueline Rivas, del Observatorio de Violencia y Seguridad Ciudadana del municipio de San Miguelito, Panamá. Quería saber si antes de la pandemia, si se ha considerado el tema de Salve en la agresión comunitaria que ejerce en la propia comunidad para la comunidad educativa. ¿En qué sentido? De que hay chicos que al momento de dirigirse a los colegios no solamente tienen el temor de ser vulnerados dentro del colegio, sino en ese camino, en esa vía al colegio. Y si han hecho algún tipo de programación o ajuste post pandemia en ese sentido. No sé si Rosana o Georgiana quieren aportar por ahí. No sé si Rosana quiere. Ya. Yo puedo complementar si quisiera. Hola, yo digamos, quizás como Ministerio de Educación, por el momento estamos, como decía anteriormente, en una primera fase. Creo que con los apoyos que vengan a futuro, ¿verdad? Podríamos ampliar hacia la comunidad. Ok. Gracias, Rosana. ¿Ibas a ampliar, Georgiana? Sí, lo que quería decir que el pedido que nos llegó de parte del Ministerio de Educación era de verdad poder conocer a la situación dentro de sus propios ámbito escolar para que esto no sea algo que salga de la educación y que vaya a la policía o las instancias judiciales para después volver a la educación. ¿No? Era para de verdad tener este monitoreo en tiempo real, como mencionó Rosana, que se pueda conocer la situación de inmediato y hacer el acompañamiento dentro del ámbito escolar. Este fue el primer pedido y fue el pedido que hemos contestado en este primer momento y que ya hemos visto expandir de esta primera idea inicial que era de verdad conocer la situación dentro de las escuelas del país. Gracias. Muchas gracias. Hay levantada que es, por favor, para que... Tatiana. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes.
Sí, adelante. Bueno, quizás por obviamente, Tatiana Escalante, yo soy del Comité Municipal de Prevención de Violencia de la Alcaldía de San Salvador, que estamos desde el 2015, ¿verdad? La creación del comité, y hay en muchos de los municipios del país que todavía estamos activos. Con la pregunta que hizo la compañera de Panamá, quizás comentarle un poquito por la experiencia que tenemos en temas de prevención. Dentro del comité estamos pues entidades del gobierno local y del gobierno nacional trabajando muy fuerte en estos temas de prevención, y definitivamente ha habido en los últimos 4 años un esfuerzo enorme entre el tema era el tema de la casa hacia los centros escolares. Se ha trabajado bastante fuerte con la policía, con la Fuerza Armada, en llevar esta seguridad desde las casas hacia los centros escolares. Obviamente hoy con la pandemia pues se ha minimizado ese tema, pero sí es un tema que está dentro de los programas de los comités municipales y que ha sido prioridad tanto para el gobierno central como para los gobiernos municipales ponerlo en marcha. Entonces esperaríamos que esto continúe en la medida en que la pandemia se vaya reduciendo y que regresen pues, los estudiantes a sus centros educativos solamente. Muchas gracias, Tatiana, por el aporte. No veo más manos levantadas y ya las preguntas que estaban en la herramienta de preguntas y respuestas fueron respondidas. Pues vamos a ir cerrando entonces esta sesión. Agradecemos la participación de todos muy buenas preguntas y muy buenos aportes. Vamos a dejar unas palabras y recapitulación a Marcela Smunt, coordinadora del PNUD Infosegura Regional. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Elmer. Muchas gracias, Rosana, Georgiana, y a todas las personas que nos acompañaron hoy una vez más para analizar o para poder compartir el desarrollo de una herramienta que se ha trabajado en El Salvador. Como ustedes saben, para el PNUD, el tema de la seguridad ciudadana la vemos desde un enfoque multidimensional. La vemos no solamente como la ausencia del delito, sino como la generación de las condiciones para el desarrollo de una vida libre de violencia, libre de conflictos, donde las personas tengan oportunidad de alcanzar estas opciones de desarrollo. Y en ese sentido, el ámbito educativo para nosotros es un tema central. Como nos decía en la introducción Georgiana, el tema de la educación es un tema clave para avanzar a mayores niveles de desarrollo. Sabemos que la educación ayuda a cortar los ciclos de reproducción intergeneracional de la pobreza. Sabemos también que el entorno educativo es un entorno clave para las condiciones del entorno educativo son claves para que el aprendizaje pueda desarrollarse. Un entorno educativo tranquilo realmente es el que permite avanzar en el aprendizaje, permite realmente establecer esta relación entre los docentes, la comunidad educativa en general, los estudiantes, los docentes, la familia, el vecindario, y en este sentido el trabajo en el entorno educativo y tratar de entender aquellos factores de protección son un elemento central. Por eso creo que cuando el Ministerio de Educación planteó al PNUD en El Salvador y en conjunto con el equipo Infosegura, no dudamos ni un momento en apoyar el desarrollo de esta herramienta. Creo que esta herramienta nos da la posibilidad de poder trabajar justamente en la construcción o promover la construcción de estos entornos educativos seguros que son clave para el desarrollo de la persona.
sabemos también que la escuela es la primera relación de las niñas y los niños con las instituciones, y hoy en día donde sabemos también que la confianza en las instituciones es un tema central para la construcción de la gobernabilidad, que las niñas y los niños confíen en la escuela, que son estas primeras experiencias de aprendizaje, son estas primeras experiencias que después muchas veces reproducen a lo largo de la vida, nos parece que es central. Por eso es que no dudamos ni un minuto, y también porque estamos buscando contribuir a aprovechar el uso de la tecnología y de la innovación para generar información en tiempo real. Sabemos que muchas de las situaciones que son reportadas a través de Salve son hechos que probablemente quedarían invisibilizados, subregistrados, que las y los niños probablemente no tendrían una respuesta a esta forma de violencia con un impacto muy importante en el desarrollo de toda su vida probablemente. Sabemos el impacto que tiene una situación de acoso y la posibilidad de acercar herramientas para poner a disposición estos mecanismos de alerta temprana, de denuncias, son un tema central. Creo que también el Salve fue un ejemplo de cómo a partir de la información, de la necesidad de generar más registros sobre denuncias, cómo se tomó una acción de política pública por un lado, y por otro lado, cómo a partir de estos registros y del análisis de estos registros se vuelve a fortalecer las políticas públicas sobre la base de evidencia. Entonces, para nosotros fue cuando dijeron la posibilidad de trabajar en esta herramienta, no dudamos ni un minuto, que por otro lado mencionar también que es mucho más que el tema del desarrollo de la herramienta digital, que es súper importante, pero también todo el andamiaje institucional que se tuvo que crear, como bien nos contaba Sandra, este establecimiento de los protocolos, ese collar que mencionaba también Georgiana, esa figura del collar que es súper interesante, y creo que acá tenemos una herramienta que nos da muchísimas posibilidades. Sabemos que en este momento de la pandemia, también nos decía Georgiana, han bajado los homicidios y es una noticia muy buena. Sabemos también que se han dado muchos hechos de violencia que afectan a las niñas, a los niños y a las mujeres, que ha sido muy difícil denunciarlas por la misma situación de distanciamiento social, y este tipo de herramientas tienen la potencialidad de ir acercando también, de ser un canal más para establecer estas alertas o estas denuncias. Hay potencial para trabajar con el tema de las situaciones de violencia que se dan en el entorno comunitario próximo a la escuela, que sabemos que muchas veces también tienen que ver con formas que expulsan a las niñas, niños o jóvenes de las escuelas. Entonces esperamos poder continuar apoyando a expandir el Salve en toda su potencialidad. Creo que ya hay mucho, se ha avanzado, hay 20.000 registros, hay acompañamientos que se han venido dando, y esperamos poder continuar apoyando estas herramientas. Nos alegra muchísimo y queremos agradecer a todo el equipo del Salvador por haber compartido esta experiencia en el marco de la Data Acción. Los están escuchando colegas de 20 países aproximadamente, se conectan en cada una de las reuniones, y después de estas Data Acción empieza mucho circulación de comunicación, queremos conocer más, nos interesa implementar. Entonces agradecerles muchísimo por compartir la experiencia, hasta dónde han caminado ahora, y bueno, esperamos poder seguir caminando en conjunto. Agradecerle nuevamente a las panelistas, a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, a mis colegas que organizan la Data Acción y que cada jueves nos ayudan a que estemos conectados,
Y por supuesto nuestro agradecimiento a USAID por apoyar para que sea factible la implementación de este proyecto regional Infosegura. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, Marcela. Y bueno, llegamos de esta manera al final de un Data Acción más y esperamos contar con ustedes el próximo jueves, que es nuestro cierre de temporada, de esta segunda temporada de 10 Data Acción más. Ya sumamos 20 el próximo jueves, donde han sido conversaciones, donde hemos forjado, creo, ya una comunidad de conocimiento, donde se intercambia información valiosa, buenas prácticas, conversaciones de muy buen nivel, muy buenas preguntas y que nos ayudan a todos a conocer el trabajo desarrollado en cada uno de parte de cada uno de los involucrados en cada uno de los proyectos, porque este es un trabajo en equipo, de muchos equipos trabajando juntos, de muchos países coordinándose y de muchas disciplinas, siempre con la mirada multidimensional del PNUD, y que también se reproduce en el trabajo que hacemos desde Infosegura en la gestión de información sobre seguridad ciudadana. Gracias de nuevo, les recordamos estar pendiente de nuestro boletín para recibir información y sin más, pues les deseamos jueves, lo que falta del día. Vamos a la próxima. Rosana. Gracias a Dios. Hola. Antes del cierre, quizás solamente quisiera reiterar el agradecimiento, ¿verdad?, por dejarnos compartir esta experiencia. Y como en el inicio compartía, ya el camino está trazado, ¿verdad? Ya Salve está instalado. Los estudiantes que se han acercado a nosotros en el marco de la pandemia no necesariamente colocaron un hecho de violencia, ¿verdad? Pero sí nos buscaron por ayuda de una tarea, por una consulta en general, pero ya saben que existe Salve y que cualquier situación ellos tienen un canal efectivo donde colocar una situación. Eso es importante aclararlo para no pensar que los 20.000 personas que hemos atendido son hechos de violencia, sino que es el mecanismo ya establecido de comunicación con la comunidad educativa. Así que muchas gracias y buenas tardes a todos y todas.